Soy el maestro Rubén Lima Barranco. Hoy veremos los conceptos de ductilidad, rigidez y amortiguamiento para el caso de estructuras. Ya vimos en nuestro curso de mecánica de materiales que la ductilidad es el grado que tanto puede deformarse la estructura, el elemento estructural, más allá del límite de fluencia elástico. Vimos en el diagrama esfuerzo, deformación longitudinal unitaria, que vamos cargando la probeta en el laboratorio, es decir, dependiendo de su área, vamos induciendo un esfuerzo, puede ser de compresión o de tensión, y vamos logrando elongaciones o compresiones, y esa compresión disminución de la longitud original. Hacemos esa división y será el incremento de la longitud entre la longitud original. El esfuerzo es la fuerza suministrada, distribuida por igual entre el área transversal de la probeta. Vamos haciendo esa gráfica, esfuerzo, deformación longitudinal unitaria, y en el caso del acero estructural, acuérdense que acá en México tenemos solamente tres elementos, tres materiales estructurales. El acero estructural, el concreto reforzado de acero tipo varilla corrugada y alambrón, que cuando hacemos el análisis de el diseño de elementos de concreto, en realidad lo que diseñamos es el refuerzo en el concreto, en realidad es lo que diseñamos, acero estructural y mampostería, y la combinación de las tres. Entonces, en el acero, este diagrama es típico del acero estructural, vamos con una línea recta. Empieza a crecer el esfuerzo, empieza a crecer la deformación. A mayor esfuerzo, mayor deformación, y llegamos hasta este punto que es el límite de proporcionalidad. Como su nombre lo indica, ahí deja de ser proporcional el comportamiento del material. A mayor esfuerzo, mayor deformación, pero después pasamos que con poquito esfuerzo la deformación se vuelve grande, deja de haber una proporción esfuerzo-deformación. Ahora, la deformación es grande y el esfuerzo es pequeño y ya no existe esa proporcionalidad. Ahora se vuelve un tanto caótica, se vuelve curva, y dice la bibliografía que es muy difícil establecer exactamente dónde es este punto. Después tenemos un límite de fluencia inferior, y después hasta acá se llama la parte elástica del material, que está caracterizada por eso, porque funciona elásticamente, que a la hora que quite yo el esfuerzo, el elemento, la probeta, regresa exactamente a su estado original. Más allá del límite elástico está la zona plástica. Esta es elástica, la zona plástica, y más allá de la zona elástica va a haber deformaciones hasta el colapso. Hasta el colapso del material. A toda esta deformación que logra el material, más allá de la deformación elástica, le vamos a decir que se llame deformación elástica, y toda esta deformación en el rango plástico, la deformación plástica, será lo que dará la definición de ductilidad. Es la deformación. Entre más deformación es porque es más dúctil el material. La deformación más allá
del rango o del límite de fluencia elástico. ¿Qué tanto es capaz el material, la probeta, de deformarse más allá del rango elástico? A eso lo llamaremos ductilidad. Y hay materiales pues que después del rango elástico solamente se deforman acá. Aquí así, otros más para acá, otros más para acá, otros aquí. Todos tendrán diferente, vamos a hacerlo un poco exagerado, así. Entonces, todos tendrán una deformación más allá del rango elástico diferente. Entre más se deforme, sin colapsarse, hasta acá colapsa. Este colapsa acá, este colapsa acá, este colapsa acá y este vamos a suponer que colapsa acá. Entre más se deforme, sin colapsar, tiene la capacidad de adquirir más energía. Recordemos que el sismo es energía liberada por el planeta Tierra. Entonces, vamos a hacerlo. Este material que se rompiera acá solamente tuvo la capacidad de deformarse más allá del rango elástico de aquí hasta acá. Es un material poco dúctil. Es decir, más allá del rango elástico ya tiene poca capacidad de deformación. Entre más deformación tenga más allá del rango elástico, el material es más dúctil. Entonces, para este material, si trazáramos el área bajo la curva, el área me va a representar la cantidad de energía que el material puede almacenar. La cantidad de energía que puede almacenar y después una parte de esa energía, la que está en el rango elástico, la va a liberar, va a quedar en forma potencial. Para el siguiente material, vean, para el siguiente material, pues tiene más área bajo la curva. ¿Qué quiere decir? Que ese material le puedo introducir más energía y la soporta. Y para el siguiente material, pues más área bajo la curva y es capaz de almacenar más energía. Y para el siguiente material, más área bajo la curva y puede almacenar más energía. Y para el siguiente material, que es este, es capaz de almacenar toda esta energía. Es un material muy dúctil. A mucha energía, mucha deformación, más allá del rango elástico, pero es capaz de almacenar toda esa energía sin colapsar. Ese es el concepto de ductilidad. Entre más grande sea la deformación desde el rango elástico hacia allá, es porque el material es más dúctil. Entre menos sea su capacidad de deformarse en la zona plástica, menos será la ductilidad del material. A eso, en mecánica de materiales, le llamamos ductilidad. Y para eso he traído este resorte. Este me va a auxiliar hoy en la clase en dos temas. Entonces, lo deformo y almacena energía. Ahí está, sin energía alguna, está en equilibrio. La energía la puede adquirir por varias formas. Hay energía a distancia, como es la energía solar. Nos llega a través de miles de millones de kilómetros. Adquirimos energía. La gravedad es una energía, es una fuerza, la gravedad es una fuerza a distancia. Le está adquiriendo energía mediante la deformación, está adquiriendo energía.
ahora tiene energía potencial que está lista para salir en el instante que yo lo suelte. Lo voy a soltar, le puedo seguir suministrando energía y el resorte tiene una ductilidad, es muy dúctil. Lo voy a soltar y esa energía que tiene almacenada se transformará, que ahorita la tiene en forma potencial, se transformará en energía cinética, es decir, en movimiento. Vemos cómo se comprime y se extiende, comprime y extiende, está liberando la energía que en su momento le suministró mi mano izquierda, está liberando, está liberando, está liberando, está liberando, está liberando, está liberando, hasta que quedó en su estado de reposo, en su estado basal, se llama, de energía, con la mínima energía que puede estar estable. Ha quedado en equilibrio. Toda la energía que tenía almacenada en su interior ha salido en forma de cine, de movimiento, y quedó sin nada de energía. Por eso ya no se mueve, porque quedó sin energía. Entonces, a la capacidad que tenga un material de deformarse más allá del rango elástico, será su grado de ductilidad. El concreto es casi nada dúctil, prácticamente soporta nada el concreto. La mampostería poco dúctil, el acero estructural muy dúctil, logra desplazamientos más allá de formaciones, más allá del rango elástico, bastante grandes y no se rompe. Y tendremos aceros de alta ductilidad. Ok, vamos con el siguiente concepto que necesito para mis estructuras. La rigidez. La rigidez va a ser la oposición a la deformación o al cambio de forma, dicen algunos libros. ¿Qué tanto se opone a cambiar de forma? Y va a ser una función de la inercia. La rigidez la vamos a representar con la letra K minúscula y va a ser una función de la inercia entre la longitud. Y he traído para esto 3 reglas. La rigidez es la oposición al cambio de forma o a la deformación. ¿Qué tanto se opone? Y he traído 3 reglas de diferentes materiales. No pude conseguir una regla de madera, como estas con las que usábamos en la primaria. Entonces vean, voy a utilizar la de cartón. Espero se vea. La de cartón, le aplico una fuerza y vean lo que hizo. Ahora con esta, le aplico una fuerza y vean lo que hizo. Y ahora esta, y vean qué diferentes son. Vamos a tratar de que lleguen a la misma deformación, y cuando la libero, que otra vez le introduje energía mediante mi dedo, ahí está deformada. A la hora que lo quite, recuperará su estado original. Vamos a deformarla, le libero y vean cómo se va recuperando, que esa era la parte que quería yo que vieran para que entremos al último tema. Lo voy a hacer nuevamente. Vean cómo ahí está deformada, la libero y vean cómo se va recuperando lentamente, lentamente. Y eso va a dar pauta a nuestro último tema. Y ahora esta ya no la puedo deformar más. Ahí, si la deformo un poquito más, la voy a romper. Esta es muchísimo más rígida. Estamos en rigidez. Es la oposición a deformarse, y también tiene un rango. Si yo deformo esta versus esta, vean hasta dónde la puedo deformar y vean lo que puedo hacer con mi regla.
ductilidad. Es capaz de soportar mucha deformación sin romperse, Esta la voy a tratar de llevar a lo máximo, no la quiero romper a pesar de que nos la regaló el gobierno del estado de Tlaxcala. La guardamos con mucho amor por ser del gobierno del estado de Tlaxcala. Hasta ahí llegó. Ya créanme que estoy a punto de romperla. Ya no dan para más. Su ductilidad es mucho menor. Y esta pues la puedo hacer, dijera mi maestro, que le mando un saludo al ingeniero Espiridión Conde Nieva. Decía, la puedo hacer como chicle, vean, todavía la puedo hacer más, deformarla más, tendría más ductilidad. ¿Cuál tendría más rigidez? Dice también por ahí otra bibliografía. La rigidez es lo opuesto a la flexibilidad. La flexibilidad es qué tanto acepta la deformación. Y la rigidez es la oposición a deformarse o cambiar de forma. También vemos, por eso he traído esta reglita, que si yo le pusiera una carga acá, vean lo que pasa. La voy a poner fija, le voy a cargar mediante mi mano y vean hacia dónde se deforma. Lo voy a hacer nuevamente y vean hacia dónde se deforma. Ahora lo volteé y vean hacia dónde se deforma. ¿Por qué no logro una deformación en este sentido? ¿Por qué no mejor se deforma en este sentido? Vean. Y la cargue yo, las veces que la cargue, se va a deformar en este sentido que ahora ustedes están viendo. ¿Por qué no se deforma hacia ustedes o por qué no se deforma hacia mí? Y lo mismo pasa con esta, que lo hemos hecho muchas veces allá en la primaria. Vean cómo se deforma. ¿Por qué no se deforma hacia ustedes o hacia mí? Por la inercia. No nada más es el área, es la inercia. Y la inercia, pues acuérdense que es una función, en este caso de una sección de rectangular, BH cúbica entre 12. La inercia en el centroide de las masas. Y pues si tenemos en este caso diferentes inercias. Una en este sentido, que es muy grande, y en este sentido es muy débil. A la hora que le pongo la fuerza, se va a deformar en el eje débil. Donde encuentre menos inercia. Ahí se va a deformar. Entonces, la rigidez, tendremos dos rigideces. Tendremos una rigidez en este sentido, lo voy a llamar X, rigidez en X, y una rigidez diferente en Y. Dos rigideces diferentes, porque en esta es la altura para esta es la altura y esta es la base. Acuérdense que en el rectángulo la inercia BH cúbica entre 2. Esta es la base y esta es la altura elevada al cubo. Y en esta es la base en el eje X. Esta es la base y esta es la altura. Y vean cómo está bien grandota la altura. Y a la hora que la elevo al cubo, pues me da un número grandototote. Y a la hora que lo elevé al cubo, pues no fue tan grande como elevarlo al cubo. De ahí, y estamos en el centroide de las masas. Esta formulita solo es aplicable al centroide de las masas. Rigidez. ¿Qué tanto se opone? También depende de qué tan grande sea la regla. Si yo ahorita cortara yo la regla a este tamaño, me será más fácil deformarla. La rigidez es la oposición a la deformación o a cambiar de forma. Y viceversa. Si yo tuviera una reglota, bueno, tengo una reglota, y vean qué tan fácil es deformarla, y estamos hablando casi de la misma sección, casi
de la misma sección transversal. Vean cómo tuvo que crecer muchísimo la sección transversal, espero se vea, comparada con esta. Y la longitud, esta es de 60, esta es de 30, al doble. Entre más largo sea el elemento para la misma área transversal, entre más largo sea el elemento, menos rigidez presentará. Entre más corto sea el elemento para la misma rigidez, para la misma área transversal, será más rígido. Y lo podemos hacer también con un cristal. Ahorita podría yo traer un cristal así de grande, de este tamaño, le pego y yo creo que sí lo rompo, de 3 milímetros, muy delgadito. Y si traigo un cuadrito de este tamaño y le pego y le pego y le pego, difícilmente lo voy a poder romper por su tamaño. Entonces, la rigidez dependerá de qué tan largas sean mis columnas y de qué inercia tengan las columnas o las vigas. Y lo vamos a representar, en este caso, la inercia. Acuérdense que tiene unidades de longitud a la 4 y abajo el denominador, unidades de longitud. Entonces será longitud al cubo, tendrá esas unidades, metros cúbicos, centímetros cúbicos, pies cúbicos, pulgadas cúbicas, unidades de longitud al cubo. Aquí me faltó, depende de la longitud. Ok. En estructuras de acero, este factor lo vamos a llamar relación de esbeltez. ¿Qué tan esbelto es nuestro elemento? Vamos a comparar su área transversal, área entre comillas, su área transversal entre su longitud. Vamos a hacer una relación, y cuando hablo de relación me estoy refiriendo a la relación matemática, es decir, a la parte matemática, es decir, a una división. Vamos a hacer la relación, cuánto hay de sus propiedades transversales, que va a estar igual dado por la inercia, versus su longitud. En base a eso será la resistencia del elemento trabajando a compresión. Entre esa relación, propiedades de la sección transversal versus su longitud. Voy a hacer una relación, una comparativa, vamos a decirlo así, de la área, de la sección, no del área, de la inercia de la sección transversal versus la longitud del elemento, y obtendré la relación de esbeltez. Es decir, qué tan esbelto es el elemento que quiero hacer trabajar a tensión y a compresión. A compresión. Y lo vamos a denotar, lo vamos a multiplicar por una constante que me indique el tipo de apoyos que tiene. Va a ser K, la relación de esbeltez, KL entre R. Vean cómo en concreto voy a utilizar esto y lo voy a denotar por la letra K minúscula, la rigidez, y en acero KL entre R. De alguna forma será la inversa. R va a ser el radio de giro del eje débil, el radio de giro del eje débil, que es ahí en el eje débil, como su nombre lo dice, como ya lo vimos, va a tener, a menos que sea cuadrada o circular, tendrá dos ejes, la columna, el elemento que trabaja con presión. Una inercia fuerte en una dirección y en sentido opuesto una inercia débil. Entonces vamos a tener que tomar el débil. En el débil se presentará la mayor probabilidad de que falle.
¿sale? En elementos trabajando a compresión. Finalmente, este K va a ser un factor que depende del tipo de apoyo que tenga el elemento estructural que esté trabajando a compresión. Y finalmente, un concepto de sismo, un concepto que utilizamos en ingeniería sísmica y que pocas veces como civiles lo vemos, creo que excepto en dinámica y en ingeniería sísmica, que es el amortiguamiento. Dije que había yo traído el resorte para hacer 2 experimentos que me iba a servir en 2 temas de esta clase. Vamos a analizar qué es lo que pasa. Vimos que el resorte vibrará, entendiendo por vibración a que pasará por un punto testigo, un punto neutro, vamos a llamarlo así, un punto de origen, y pasará varias veces. Por ese punto, a ese fenómeno le llamamos vibración. Si yo pudiese poner mi marcador acá, haría esto y dibujaría una línea recta vertical. La dibujaría ahí. La voy a graficar versus el tiempo. Para eso tendría yo que hacer que el papel fuera viajando en el tiempo. Hoy el papel sería mi pizarrón. Y si yo le marcara la velocidad del pizarrón en líneas verticales y lo hiciera yo correr al pizarrón y que cada línea representara un segundo. Al tiempo 0 está acá. Un segundo después, esta parte del pizarrón estaría acá. Un segundo después, el pizarrón estaría acá. Un segundo. Y se me haría una gráfica de cómo se está moviendo el sistema de 1 grado de libertad. ¿Qué quiere decir de 1 grado de libertad? Pues que solamente se puede mover en una línea, que en este caso es la vertical. Un elevador es un caso típico de 1 grado de libertad. El elevador solamente puede subir y bajar. Nunca, solamente tiene 1 grado de libertad, nunca puede desplazarse en este sentido y tampoco en este sentido. Si pudiera el elevador desplazarse en esta dirección, si pudiera el elevador desplazarse en esta dirección y si pudiera el elevador desplazarse, sería de 3 grados de libertad. Y si además de eso el elevador pudiese rotar en el eje vertical, serían 4 grados de libertad. Y si además de eso pudiera rotar en este eje, 5 grados de libertad. Y si además pudiera rotar en 6 grados de libertad. Hoy mi resorte solamente tiene 1 grado de libertad y lo que vamos a ver es precisamente para 1 grado de libertad. Entonces, imaginemos que sí lo puedo poner el marcador y vamos a ver cómo se comporta. Vean cómo sube y baja, comprime y extiende, comprime y extiende, comprime y extiende, y poco a poco se va equilibrando hasta llegar a su estado de mínima energía, que ya lo vimos. El análisis me sugiere lo siguiente. Dijo la primera ley de Newton: todo cuerpo permanecerá en el estado que esté a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Y hoy no será externa, hoy esa fuerza será interna. Si vimos al inicio, yo lo llevo lo más lejos, vean, lo llevo hasta el nivel de la barra de mi pizarrón.
y en la siguiente oscilación ya no va a llegar hasta acá, y en la siguiente menos, 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 y en la siguiente menos. ¿Qué querría decir? Pues que al inicio, pues que va en el tiempo, que al inicio logró esta amplitud, después logró menos, 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 y así sucesivamente. Y resulta que esta gráfica está perfectamente definida. No me salió muy bien, soy malo dibujando, pero se hace así, como una trompeta, como una corneta, que se va equilibrando arriba abajo, se va equilibrando hasta llegar a cero. ¿Qué nos hace suponer? Que se estaría violando la primera ley de Newton. Dijo, todo cuerpo permanecerá en el estado que esté. Si ya está en movimiento y llega hasta acá, y después ya no llega, es porque ha perdido energía. ¿Qué significa eso, que haya perdido energía? Pues que en el interior, que hoy la fuerza que impide que siga su movimiento, todo cuerpo permanecería en el estado que esté. Si está en movimiento, permanecería en movimiento, a menos que una fuerza, en este caso las fuerzas internas del resorte, son las que le van quitando energía, hasta que lo dejan sin nada de energía. A esa oposición al movimiento de vibración le llamaremos amortiguamiento. Y en el caso de sismo va a pasar exactamente lo mismo. Si las estructuras no tuvieran amortiguamiento, cuando pasa el sismo, están originalmente en su estado vertical. Pasa el sismo, que es una sacudida, una aceleración del suelo que contiene a la estructura, y le hace esto. Si no existiera ese amortiguamiento, lo voy a hacer exagerado, vean mis manos, si no existiera ese amortiguamiento, una vez que pasa el sismo, jamás dejaría de moverse. Todo cuerpo tiende a seguir el estado en el que está, si se está moviendo y no existiera la fuerza de amortiguamiento, entonces la fuerza, el movimiento continuaría infinitamente, hasta que alguien viniera en el edificio y le dijera, espérate, yo te opongo una fuerza. Eso hizo suponer que las estructuras, que las estructuras tienen una fuerza amortiguadora, tienen una capacidad de amortiguar, y tendremos 3 tipos de amortiguamiento. Tendremos el subamortiguamiento, que es este. Vibrará, sí, mediante la primera ley de Newton diríamos esto, y se mantendría a la misma amplitud, y da origen a una gráfica senoidal. Entonces, tendríamos que todo el tiempo logra la misma amplitud y que en cada vibración no hay pérdida de energía. Entonces diremos que tendremos una estructura subamortiguada, si una vez que pasa el sismo hace esto, lo mismo que hizo mi resorte, ahorita mi resorte sería subamortiguado. ¿Qué quiere decir? Que en cada vibración va perdiendo energía hasta que se atenúa y va formando esta gráfica. Si fuera una oscilación libre,
todo el tiempo llegaría hasta la misma, no hay fuerza amortiguadora y llegaría hasta la misma distancia, que sería la barra de mi pizarrón, hasta la misma distancia. Y tenemos el caso de un sobreamortiguamiento. ¿Qué significa un sobreamortiguamiento? Pues que lo estiramos, viaja de regreso, muy despacio, viaja de regreso, pasa apenitas su línea del eje neutro y regresa y se queda. La estructura está tan amortiguada que no hace vibraciones, no pasa por el eje neutro varias veces. Sobreamortiguada. Lentamente lo hace. Su regreso no pasa varias veces por el eje, por el nodo, se llama, por el eje neutro, no pasa varias veces. El regreso es suave, no pasa varias veces, o puede ser que ninguna vez, y ese regreso es muy lento. A diferencia de una vibración voy a tratar de poner mi mano más dura. Y tenemos el concepto de amortiguamiento crítico. Entonces, el amortiguamiento va a estar definido en tres: sobreamortiguado, mucho amortiguamiento, como lo hizo mi regla esta, sobreamortiguado, subamortiguado, que esta no está tan sub, pero sí pasa varias veces por el punto neutro, y el concepto de amortiguamiento crítico es que llega, que tiene, vamos a decirlo así, la cantidad exacta para que regrese y se quede. Sería más o menos así. A ver, lo tomé a esta altura y llegue exactamente acá. Sería como el balanceo, como el punto exacto, en donde ya no regresa. En esta forma es como se van a comportar las estructuras, y vamos a ver en el siguiente video el sistema de un grado de libertad y sus propiedades intrínsecas, propiedades con las que van naciendo y que va a dar origen, con las que nace el edificio, que ya las trae desde que lo empezamos a construir. Una de ellas será el amortiguamiento, otra será la rigidez y la otra la masa. Desde que construimos la columna tendrá una inercia y tendrá una longitud. Tendrá la estructura un amortiguamiento, y todo esto pues, lo construimos de masa y tendrá una masa. A esas tres fuerzas las llamaremos, nos darán la ecuación del principio de D'Alembert, que será el siguiente video. Espero hayan quedado entendidos los tres conceptos. Aprovecho para pedirles que por favor le den like e inviten a más compañeros para que nos sigan en su canal.